a hacer la clase de maltrato infantil y abuso sexual y nos dimos cuenta que era interminable, así que decidimos dividir la clase. Incluso así, dando solo maltrato infantil, nos resultó bastante complejo abarcar todo el tema, pero bueno, tenemos algunos objetivos para el día de hoy que nos parecía que importantes para ver. Bueno, por un lado definir lo que es el síndrome de maltrato infantil, reconocer las lesiones típicas del maltrato infantil en lo que es el maltrato físico, reflexionar sobre nuestras prácticas diarias, establecer las intervenciones ante la sospecha de un maltrato, conocer la responsabilidad profesional e identificar las herramientas que tenemos como pediatras para prevenir el síndrome de maltrato infantil. Bueno, y cuando hablamos de maltrato infantil nos encontramos con que hay un montón de definiciones. Por un lado tenemos la OMS, que la define como los abusos y la desatención de que son objetos los menores de 18 años, incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esa es la de la OMS. Después tenemos el Comité Internacional de la Infancia de París, tenemos la Sociedad Internacional de Prevención del Maltrato y la Negligencia Infantil, y un montón de definiciones más, pero nos pareció más práctico y más importante definir lo que era el buen trato en la infancia. Y bueno, lo definimos como el conjunto de cuidados que satisface las necesidades de las personas como especie en la naturaleza para vivir de forma plena. ¿Y cuáles serían esas necesidades? Tenemos necesidades, por un lado, biológicas, que, bueno, son las necesidades básicas de alimentarse, de dormir, poder tener hábitos higiénicos, poder realizar actividad física, protegerse de tóxicos ambientales. Hay necesidades que son mentales, el derecho a saber, al conocer para poder decidir, para poder desarrollarse, el ser empático con la existencia, ser biófilo, considerar el mundo un lugar acogedor, digamos, a pesar de que por ahí lo que vemos día a día a veces no es del todo feliz. Necesidades también emocionales que tienen que ver con la necesidad de tener una familia, de poder experimentar la seguridad con ella, el desarrollo de un buen apego, una necesidad de querer, de sentirse querido, y poder de esta manera vincularse de una mejor manera. Saber ser perteneciente a un colectivo, el derecho a la identidad, no sentirse marginado fuera de la sociedad. Y, por otro lado, la necesidad de pertenecer a grupos donde se desarrolle la autonomía, para poder generar el sentido de la realización personal. Y bueno, cuando aparecen las necesidades y las identificamos, vemos que las necesidades se convierten en derechos, y por lo tanto son objeto de protección legal. Y bueno, en cuanto a esto, tenemos un antecedente importantísimo cuando hablamos de derechos de los niños, que es bastante reciente, aunque parezca loco, y se trata de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se firmó, es un tratado internacional de derechos humanos, o sea, en el contexto de derechos humanos, que se firmó en el año 1989. No es tan lejano. Y bueno, esta convención es la primera que ve al niño, tiene una mirada al niño como un sujeto de derechos. Esto es un hecho de gran importancia porque, si bien existían leyes que protegían a la infancia, algunos países no la respetaban, ¿no? Entonces los países que firmaron este convenio, que hubo, donde se firmaron más de 190 países, se veían obligados, digamos, ahora a respetar estos derechos, ¿no? Y es una primera instancia
donde se legitima la figura del niño como sujeto de derecho. A partir de acá, todas las medidas que tomen, tanto las instituciones públicas, privadas, de bienestar social, los tribunales, los administrativos, tienen que considerar el interés superior del niño. O sea, a partir de acá el niño tiene derecho a ser escuchado. Sobre todo en estrados judiciales, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero mientras tanto, esto fue en el año 1989, mientras tanto en la Argentina todavía funcionaba lo que es el patronato de menores, o ley de Agote, donde los niños todavía eran considerados objeto de protección y no sujeto de derecho. Digamos, era como una mirada más paternalista, ¿no? Entonces, es así como todavía, a pesar de tener una convención de derechos de los niños y adolescentes internacional, todavía en Argentina los niños eran considerados incapaces que jurídicos, como lo fueron en su momento, hasta el año 1979, las mujeres, hasta que se firmó el convenio de la CEDAW, ¿no? Bueno, ¿y qué tenía esta ley? Esta ley nos decía que los jueces disponían de la vida de los niños, de las niñas y de los adolescentes en situación irregular, sea moral o material. Y bueno, entonces eran los jueces los que decidían sobre la vida de niños, niñas y adolescentes que estaban en situaciones irregulares, y esto pueden ser hasta villas, pueden ser asentamientos, y justo estamos hablando de los años 90, así que era el Estado el que disponía, digamos, de lo que iba a ser el destino de esos niños. Bueno, y los jueces podían, depositar a estos niños en lo que son los institutos de menores. Pero esto fue hasta el año 2005, donde se crea la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y se deroga la Ley de Agote, ¿no? Entonces acá sí tenemos realmente en Argentina un cambio de paradigma, donde los derechos, el niño realmente tiene el derecho a ser escuchado, a asociarse, a tener sus creencias, a ser escuchados en estrados judiciales. Y acá, con esta ley, aparece lo que es el concepto de autonomía progresiva, que es, cómo los niños pueden ganar capacidades de acuerdo a su evolución, a su desarrollo. ¿Por qué tardamos tanto, digamos, desde el año 89 que se firmó esto, hasta el año 2005? Porque, bueno, habían varios grupos conservadores, los sectores conservadores, los que, ofrecían resistencia al cambio de la ley. Los mismos sectores conservadores que están en contra de la ESI, de que los niños y niñas puedan acceder al servicio de salud por sí mismos. Pero bueno, nada, esto es algo importante, nos pareció importante destacar. Bueno, y varias entidades, como la ONU, identificaron ciertos factores de riesgo y factores protectores para la consumación de un maltrato infantil. Digamos, son factores que no son determinantes, pero que deben ser considerados como parte de una red que pueda favorecer o entorpecer la posibilidad de un maltrato. Por un lado tenemos los factores de riesgo del niño, que, bueno, si bien no se trata de culpabilizar, hace una serie de características que se vio están relacionadas a el maltrato infantil. Por ejemplo, la edad menor a 4 años, o adolescentes, el hecho de ser un niño no deseado, de no cumplir con las expectativas de los padres, o los niños que tienen alguna discapacidad, necesidades especiales. Después hay factores de riesgo de los padres o cuidadores, no sé, la dificultad para establecer un vínculo con el recién nacido, antecedentes personales de maltrato. Los padres que han sido maltratados son maltratadores en general, no sé, consumo problemático de sustancias, las dificultades económicas, si bien el maltrato se da en todos los estratos sociales,
se vio que hay alguna relación. Relacionales, la violencia intrafamiliar, que el aislamiento de la comunidad, que no haya redes de apoyo. Después factores sociales y comunitarios, todo lo que tiene que ver el acceso a una vivienda, la fácil accesibilidad a las drogas o el alcohol, bueno, un montón más. Y después también tenemos los factores protectores, que también, bueno, tienen que ver con la vinculación afectiva positiva en la familia, la existencia de una red de apoyo, una seguridad económica, la autonomía familiar, la importancia del apoyo de la pareja en la crianza de los niños, y una integración social del menor, de sus padres, con un grupo de iguales. Nada, estos son, digamos, nos pareció importante destacarlos porque es algo que el pediatra puede, digamos, ya sea tanto en una internación o en el consultorio, pesquisar estas cosas resulta importante para lo que es la prevención, en primera instancia la prevención primaria, ¿no? Para evitar la prevención secundaria. Bueno, y después hay otro factor que tiene que ver con la resiliencia, que por ahí tiene más que ver con el niño en sí. Es la capacidad de un niño para resistir el daño causado por factores adversos. Pero está muy relacionado también a los factores protectores que se tengan. Digamos, mientras más factores protectores tiene ese niño, en general va a ser más resiliente. No es que se nace resiliente. Y bueno, cuando después el maltrato infantil tiene un montón de consecuencias que tienen que ver con los efectos emocionales, efectos cognitivos, conductuales y neurobiológicos. En cuanto a los efectos emocionales del maltrato, se perturba el proceso de formación del apego, entonces se altera la regulación de las emociones, y en general estos niños tienen problemas para relacionarse con los pares, y se generan muchos signos de malestar interno. Sobre todo en las nenas se ve síntomas de vergüenza y de culpa, y en cuanto a los varones, por ahí tienen la tendencia a ser más agresivos. En cuanto a los efectos cognitivos, digamos, la cognición habla de procesar la información a partir de ¿qué? De la percepción, del conocimiento que tenemos, de las características subjetivas, y el conocimiento adquirido. Entonces, con todo esto valoramos la información. En general, los niños que sufren maltrato tienen la tendencia a interpretar situaciones más hostiles de lo que son. ¿Qué tiene que ver con esto? Con vivir en contradicción permanente. Y por otro lado tenemos los efectos conductuales, donde, bueno, también tiene que ver un poco con lo mismo. Los niños son más agresivos con los pares, responden con ira y violencia ante estímulos positivos o negativos, y se ve que sufren en general rechazo por sus compañeros, se ve en general un rendimiento académico se ve afectado, y los niños que sufren violencia o maltrato por negligencia también tienen la tendencia a ser más retraídos. Y en cuanto a los efectos neurobiológicos, si bien el neurodesarrollo es un proceso que está determinado genéticamente, el papel del ambiente en el que se produce este desarrollo va a definir el mantenimiento de determinadas conexiones, ¿no? Neuronales, que tiene que ver con lo que es la plasticidad neuronal. Se vio que en los malos tratos a edades tempranas van a afectar todo lo que está implicado en el neurodesarrollo, como son los neurotransmisores, hormonas neuroendocrinas, otros factores neurotrópicos, que lo que van a generar es un aumento de la respuesta al estrés, ¿no? Esto tiene un montón de efectos fisiológicos, como un retraso en la mielinización, el anormal desarrollo de la poda neuronal, y disminución neuronal, ¿no? Entonces va a afectar el neurodesarrollo. Bueno,
Soy Nadu, como andan todos. Bueno, yo voy a hablar de la parte de los diferentes tipos de maltrato infantil. Bueno, los diferentes tipos de maltrato infantil incluyen el maltrato físico, la violencia de género, el abuso sexual, la negligencia, el maltrato emocional, el prenatal, el grooming, el acoso escolar, el trastorno facticio, el ciberacoso y el institucional. Nosotros capaz que estamos acostumbrados, cuando hablamos de maltrato infantil, focalizarnos más que nada en el maltrato físico, pero todos estos tipos forman parte también de un tipo de maltrato. Bueno, voy a empezar hablando del maltrato físico. El maltrato físico, para definirlo, es cualquier acción no accidental por parte de los padres o de terceros que provoquen un daño físico en el niño o algún tipo de enfermedad. El maltrato físico es la forma más evidente y llamativa del maltrato y es una emergencia médico-social con un elevado impacto psicológico en el niño. Los signos de alerta que vamos a tener en cuenta frente a un maltrato físico, hay que tener en cuenta los accidentes previos, la discordancia entre el relato de los padres y los hallazgos clínicos del niño, por ejemplo, que aparezcan hematomas en un bebé que no camina, o sea, nos da el parámetro de que puede ser algún tipo de maltrato, la evidencia de negligencia, la presencia de múltiples hematomas y en diferentes estadios evolutivos, y algunas lesiones específicas que vamos a nombrar más adelante. La inexistencia de marcas no descarta el maltrato. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones cutáneas del maltrato físico. Siempre hay que tener en cuenta, más allá del tipo de lesión en la piel, sino la localización. Generalmente en las lesiones accidentales se involucran el plano frontal del cuerpo, es decir, que va a incluir la cabeza, las rodillas, las palmas de las manos, más que nada todas las partes del cuerpo de apoyo. En cambio, cuando hablamos de alguna lesión por maltrato, vamos a ver lesiones en las nalgas, en el abdomen, en la espalda, como a los lados de las caras. Bueno, en cuanto a las marcas por instrumentos, va a haber diferentes tipos de marcas, como van a ser la hebilla de cinturón, el cordón, el látigo, bueno, como dice ahí, la percha, espátulas, la mano, las mordeduras, y dependiendo la forma, es con el instrumento que nosotros podemos llegar a relacionarlo. A la hora de ver un hematoma, que es uno de los principales signos que constituyen el maltrato, hay que tener en cuenta también que el niño no tenga ninguna afectación de base. Por ejemplo, algún trastorno hematológico, algún trastorno plaquetario o algún defecto en la coagulación que nos lleven a algún tipo de confusión. Acá pusimos algunas imágenes donde se ven... ¿Se ve ese marco? Bueno, donde se ve las marcas del cinturón ahí, de una mano en la mejilla de la nena, de una hebilla de cinturón, marcas por mordeduras. Acá podemos ver en el cuello de este niño un apretón. Bueno, otro tipo de marcas que pueden aparecer son las marcas por quemaduras. ¿Sí? Dentro de las marcas por quemaduras encontramos las quemaduras por plato caliente, por lámparas, por encendedor de cigarrillos, por tenedores, por cigarrillos, que nosotros hemos visto mucho acá en nuestro hospital, las marcas por quemaduras de cigarrillo, cuchillo, plancha, y bueno, inmersión. Acá vamos a ver las diferentes imágenes. Hay que tener en cuenta cuando hay una quemadura por inmersión, ¿sí? que forma parte del maltrato, generalmente estas quemaduras son simétricas, se dan en calcetín o en guante, en las manitos y en los pies del niño, y se ven
esta línea acá, que es bien definitoria, que se denomina nivel del agua, ¿sí? Es cuando sumergen los piecitos a las manos de los niños en agua hirviendo. Dentro de las lesiones esqueléticas hay que tener en cuenta que se dividen en las lesiones esqueléticas de gran especificidad y las de moderada especificidad. Las lesiones de gran especificidad son las lesiones que se dan, las lesiones metafisarias. La fractura posterior de las costillas es un gran parámetro de que si un niño aparece con una fractura posterior de las costillas es un signo casi patognomónico de maltrato. La fractura escapular, fractura esternal y la fractura de la primera costilla. De moderada especificidad incluyen las múltiples fracturas, las fracturas en los diferentes estadios, las fracturas del cráneo y las fracturas digitales. Acá, bueno, hay un par de ejemplos y de fotos donde se ven las fracturas, donde acá, bueno, se evidencian fracturas costales. También hay que tener en cuenta que dentro de las fracturas, dentro de las lesiones esqueléticas que aparecen en la región entre la unión de la epífisis y la metáfisis, se producen por luxación, por arrancamiento o desplazamiento, adoptan diferentes formas típicas que se van a ver en las radiografías, que se denominan en asa de cubeta, que es como se ve acá, y en esquina metafisaria, que como se ve en esta plaquita. Acá en esta placa se ven los callos de las fracturas de los arcos posteriores, y bueno, en esta otra placa se ve una fractura lineal parietal derecha. Siempre hay que tener en cuenta que no toda fractura obviamente es sinónimo de maltrato, sino hay que sospechar maltrato cuando hay múltiples fracturas, cuando la fractura es del cráneo, cuando hay fracturas vertebrales. Bueno, otro tipo que incluyen en el maltrato físico es el traumatismo craneal por maltrato o shaking baby. El traumatismo craneal por maltrato incluye una alta mortalidad, es la lesión que se produce en las estructuras de la cabeza producidas por fuerzas mecánicas, y los niños son más susceptibles de padecer una lesión intracraneal por sus características anatómicas. Por sus características anatómicas, como es la superficie craneal mayor del niño, el plano óseo más fino y deformable, la musculatura cervical débil, y todo esto favorece el daño axonal difuso ante fuerzas de aceleración y desaceleración. Este traumatismo craneal se puede dar por diferentes mecanismos, que puede ser por el impacto directo de la cabeza del niño contra una superficie sólida, por asfixia o por zarandeo. Todo esto puede llevar a diferentes lesiones, como es el hematoma subdural, las hemorragias retinianas y la lesión axonal difusa. Generalmente, cuando los movimientos son de aceleración lineal lateral, predominan los hematomas subdurales, que se deben a la laceración de las venas corticales o la avulsión de las venas que conectan la corteza con los senos durales, consecuencia de estos movimientos de aceleración y desaceleración laterales. Cuando los movimientos son fronto-occipital u occipito-frontal, produce lesiones mucho más profundas de daño axonal difuso. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos en las tomografías de encéfalo, donde se ve ahí donde está marcado una fractura, en la otra también. Siempre es importante cuando hacemos una tomografía en los niños pequeños, para no confundir una fractura con una cisura, hacer la reconstrucción en 3D para ver si verdaderamente es una fractura, como aparece en esta imagen. Esta es otra tomografía de un paciente que ingresó esta semana acá en nuestro hospital, donde se ven las múltiples fracturas.
Bueno, y acá otro tipo de tomografía. Más que nada para ver la importancia de que por ahí vemos una fractura lineal y siempre tener el reflejo de hacer la reconstrucción 3D para poder ver realmente si es o no una fractura. Bueno, otra de las consecuencias del shaking baby son las hemorragias retinales. Siempre que las hemorragias sean múltiples, que afecten a más de una capa de la retina y se extiendan hacia la periferia, hay que pensar en un tipo de maltrato infantil. Otro tipo de maltrato es el maltrato emocional, ¿sí? El maltrato emocional va a incluir todo lo que es el rechazo, que es el aislamiento, la violencia doméstica y aterrorizar al niño frente a situaciones en las que se amenaza al niño con un castigo extremo, con el que se intenta crear en él un miedo intenso. Otro tipo de maltrato es la negligencia, la cual puede ser física o puede ser emocional. Dentro de la negligencia física es la inexistencia de las condiciones necesarias para salvaguardar el bienestar del niño, ¿sí? Dentro de la física incluyen la falta de afecto, la falta de higiene, la carencia de controles de salud, cuando no vacunan a los niños. Y dentro de la negligencia emocional es la falta persistente de respuesta a señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras o de proximidad e interacción iniciadas por el niño, ¿sí? Es la falta de amor prácticamente. Otro de los tipos de maltrato es el trastorno facticio impuesto a otro. En este caso son síntomas que inducen los adultos que cuidan al niño, ¿sí? Esto lo hemos visto muchas veces cuando algunos padres realizan múltiples consultas a las guardias o a los diferentes, o a su pediatra de cabecera, insistiendo en que el niño tiene algún síntoma o le pasa algo, pero nada, es puro invento de los padres que lo repercuten en algún tipo de enfermedad sobre el niño. Otro tipo de maltrato es el acoso escolar. El acoso escolar es el maltrato que se da entre iguales y se corresponde con una conducta de persecución física o psicológica que realiza el alumno o la alumna contra otro en repetidos ataques. El ciberacoso, ¿sí? También es un comportamiento repetitivo de hostigamiento, intimidación y exclusión social de la víctima a través de una computadora. Este acoso puede persistir a lo largo del tiempo y va a depender el tiempo de acoso de lo que el niño acosador quiera que perdure. Otro tipo de maltrato es el grooming y el sexting. El grooming incluye las técnicas que emplea un adulto para seducir a un menor con fines sexuales, y que incluye la mentira, el engaño, la ficción, hasta conseguir la confianza del menor y obtener algún tipo de fotos o videos cada vez más explícitos. Y el sexting es la divulgación del contenido sexual privado sin autorización de la persona. Esta difusión se produce por las personas de una supuesta confianza, donde uno deposita su confianza y a través de la humillación y el chantaje envían las fotos a los demás. Con este tema de la cuarentena, ¿sí? Una encuesta que se hizo ahora en los últimos meses, dice que de 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes habla con desconocidos en internet. 3 de cada 10 entre 14 y 17 años fue a un encuentro personal y 4 de cada 10 niños envía contenido sexual sin medir las consecuencias. Todos estos números se agravaron estos últimos meses, donde los niños están más en contacto con las computadoras y más en contacto con lo que es internet. Otro tipo de violencia, que capaz que nosotros no lo tenemos muy incorporado, pero bueno, leyendo lo leímos, es la violencia institucional, donde se evidencia cuando nosotros ejercemos violencia institucional.
cuando hay abuso de pruebas diagnósticas, cuando hay hospitalizaciones innecesarias, cuando a veces no pedimos el consentimiento informado de los padres, o la dedicación de tiempo insuficiente en la consulta con el niño. El maltrato prenatal incluye todo el maltrato que genera la madre durante el embarazo, por ejemplo, en el trabajo excesivo de la madre durante los primeros meses de embarazo, el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol, las drogas, abusar de medicamentos que son teratogénicos, no hacer los controles y no hacer los controles de salud. Dentro de la violencia de género, ¿sí? En los últimos años estos porcentajes han aumentado abismalmente, y dentro de los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que se produzca violencia en la pareja, por ejemplo, es el uso de sustancias, bueno, la aceptación de la violencia y la normalización de la misma. Se vio también que, digamos, repercute mucho el haber vivido situaciones de violencia como, digamos, como hijo, verlo en los adultos, cómo después se ve reflejado en las relaciones de noviazgo de los adolescentes. Bueno, y abuso sexual, como dijo Tania al principio, es una clase aparte que es muy amplia, así que la vamos a dar más adelante separada. Bueno, sigo yo, se me escucha, ¿no? Sí, Ma, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, un poco para englobar, como vimos, hay muchísimas formas de maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes. Me parece importante mostrar este gráfico que es de la OMS, que divide en todas las esferas digamos, en distintas esferas, las consecuencias que puede tener la violencia a los niños. Ya sean inmediatas o ya sean a largo plazo, incluso está demostrado que en la vida adulta se ven las consecuencias de la violencia en la infancia. Pueden haber lesiones, como dijimos ya, quemaduras, fracturas, lesiones internas, problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, adultos que son agresivos y que perpetúan esta violencia que sufrieron ellos de niños, problemas en la salud materno-infantil como embarazos no deseados en la adolescencia o complicaciones del embarazo, enfermedades transmisibles como las enfermedades de transmisión sexual por tener mayor o predisposición a conductas de riesgo, y enfermedades no transmisibles también por este tipo de conductas, como lo que es el consumo de tabaco, el consumo perjudicial de alcohol, complicaciones de todos estos malos hábitos de vida, como son la diabetes, enfermedades cerebrovasculares. Todo esto está demostrado que pueden ser consecuencias de la violencia sufrida en la infancia. La que sigue. Para hablar un poquito de lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos como profesionales de la salud, obviamente que hay que tener en cuenta que la violencia infantil es un problema de salud pública, y hay que entender, como dijo Tania, que desde el 2005 los niños son sujetos de derechos. Por eso nosotros como personal de salud, todas las instituciones educativas y de salud, ya sean públicas o privadas, tienen la obligación de denunciar la vulneración de los derechos, y nosotros como médicos no solo limitarnos a curar las lesiones físicas ni a los traumas emocionales. Es importante también trabajar siempre de manera interdisciplinaria, por eso invitamos para que después de que nosotros terminemos de dar la clase a servicio social para que nos dé también su mirada, porque trabajar individualmente en lo que es el maltrato infantil podría llegar a ser una forma incluso hasta de mala praxis o de imprudencia por parte del médico. Es importante esto de que el relato de la víctima es un signo de alta especificidad. A veces los niños cuentan lo que les sucede una sola vez a una sola persona y no se vuelve a repetir. Siempre que se haga una entrevista, lo ideal es hacerlo en un lugar tranquilo, apropiado, otorgarles confianza, no repreguntar, no revictimizar a la víctima, esto es importante, no poner en duda lo que nos dicen, no, digamos, no prometer cosas como, si la violencia viene de parte de los padres, que vamos a hacer justicia o que los vamos a separar, sino que darles confianza, decirles que no es a la única persona a la que le pasa lo que le está pasando, y dejar todo plasmado en la historia clínica para que no se tenga que volver a repetir ese tipo de preguntas.
Lo más importante siempre es proteger al nene y evitar nuevos conflictos con la familia, que es por lo general donde mayor está la mayor frecuencia de violencia. Bueno, y como para prevenir, tener en cuenta que la educación para la salud, la promoción del buen trato y la prevención primaria son actividades que son inherentes a la pediatría y que las tenemos que ejercer constantemente, no solo en el consultorio de niño sano o con nuestro consultorio el día de mañana, sino que se puede hacer incluso en la internación, en las consultas por guardia. Siempre se puede dar alguna pauta de prevención, sobre todo en este caso del riesgo de accidentes. No hay mucho demostrado sobre efectividad en las intervenciones de prevención. No existe un consenso en especial, pero sobre todo por la complejidad del problema, porque por lo general está subestimadas las cifras de maltrato infantil, porque no se denuncia completamente, y es muy difícil interpretar los resultados de estas medidas de prevención. De todas maneras, en muchos lugares se habla de 2 niveles de actuación, lo que es dirigida a la población general, que habla principalmente de evitar la presencia de indicadores predisponentes o de riesgo y potenciar los indicadores protectores. Para esto, lo que podemos hacer es promover los lazos familiares saludables en cada control del niño, evaluar la calidad del vínculo, promocionar la lactancia materna, se pueden prevenir también lo que es el síndrome del niño sacudido, y lo que es también la prevención dirigida a la población de riesgo, habla de reducir los daños y atenuar los indicadores de riesgo y potenciar los indicadores protectores. Siempre recordando que tener o encontrar en una familia múltiples factores de riesgos no indican que necesariamente en esa familia vaya a haber maltrato infantil. Digamos, hay que evitar prejuzgar a las familias por la presencia de factores de riesgo. Acá lo que hay que hacer es reconocer situaciones de abandono, tratar de formar redes, ya sea dentro de la familia o en la comunidad, en los centros de salud, en el apoyo social, para poder disminuir, digamos, lo que son las desigualdades sociales. Y bueno, hay algo que nosotros podemos hacer como pediatras, que es importante, que es sencillo y que lo podemos hacer en cada consulta que recibamos de los niños, es anticiparnos a los cambios durante el desarrollo. Acá hay un montón de ejemplos que son típicos. Lo importante es demostrarles a los papás que los cambios durante todo el desarrollo de los nenes son habituales, son normales, para que no les provoque el enojo y el descaro con los chicos, generar empatía con esa familia, poder escucharlos ante las distintas complicaciones que tengan, hablarles del llanto, la angustia de separación, la negación, el control de esfínteres, poder anticiparnos a todo eso, hace que los padres lo puedan sobrellevar mejor. El llanto entre los 2 y los 4 meses es la principal causa de shaking baby, por ejemplo. Y siempre hablar de lo que es, obviamente, una crianza respetuosa, que también la enseñanza de normas y de límites forma parte de la crianza, porque si no también estaríamos hablando de lo que puede ser negligencia o abandono de parte de la familia. Bueno, el Inspire es son 7 estrategias que están dadas por la OMS, en compañía de todas estas instituciones que están acá abajo, la CDC, UNICEF, la OPS, incluido el Banco Mundial, que habla de 7 estrategias para prevenir y combatir la violencia contra los niños, siempre hablando de manera internacional y algo que nos exceda a nosotros como personal de salud, que es de implementación y vigilancia de cumplimiento de las leyes, normas y valores, la seguridad en el entorno, asegurar que padres, madres y cuidadores reciban apoyo, ingreso y fortalecimiento económico de los países subdesarrollados, respuesta de los servicios de atención de apoyo y educación. Como para ir terminando, lo que trajimos fue un estudio que se hizo en la terapia intensiva de nuestro hospital entre el 2010 y el 2015. Es un estudio retrospectivo y descriptivo que evaluó de un total de 2.318 pacientes ingresados a la terapia, 25 pacientes fueron ingresados por SMI. Este artículo en particular lo trajimos porque es de nuestro hospital, pero tengamos en cuenta que son pacientes que llegaron,
o sea que son solo los que llegaron a la terapia intensiva, ¿no? Hay muchísimo más afuera. Como conclusiones importantes, el 72% convivía con los padres, la mayoría no tenían escolaridad o tenían primario completo, y lo más frecuente que se vio fueron, como estaban en el gráfico, los golpes y el shaking baby. Y como tercero, el abuso sexual, que es lo que vamos a explayarnos en la próxima clase. Para finalizar, las conclusiones: el maltrato infantil es más frecuente cuando los factores de riesgo son mayores que los protectores y cuando las situaciones de estrés superan la capacidad para procesar esas situaciones. El más frecuente es la negligencia, y el conocimiento y la identificación del maltrato infantil puede prevenir lesiones fatales o algún tipo de secuela. Es una problemática apacible de prevención donde el abordaje multidisciplinario es esencial. Bueno, esta es la bibliografía que usamos, y ahora nosotros invitamos a las chicas del servicio social para que nos cuenten un poco también cómo trabajan ellas adentro del hospital, porque por ahí es algo que nosotros estamos acostumbrados a interconsultar, y todo lo que surge detrás no lo conocemos. Sandra, ¿querés Hola, ¿qué tal? compartir la pantalla? Mira, intentaba, pero yo la estaría compartiendo. Lo que pasa es que no debo estar autorizada por ustedes. Acá yo tengo compartir pantalla, estoy compartiendo pantalla. Creo que te tienen que autorizar desde el anfitrión de la El que reunión. organiza, claro, el anfitrión me Claro. tiene que autorizar. Está autorizada, lo que pasa es que ustedes tienen que dejar de compartir pantalla, así se ve la de ella. Ah, bien. Algo ahí que dijo Tommy, lo de la osteogénesis imperfecta, es tal cual algo que leímos, es de cuando vemos pacientes con múltiples fracturas, un diagnóstico diferencial del maltrato infantil tiene que ser la osteogénesis imperfecta, no olvidarnos de eso. Ahí está. A ver, díganme ustedes si se ve. Yo la veo, sí, sí. ¿Se ve? Que dice Hospital de Niños, bien. Bueno, ¿cuántas personas están escuchando esta charla? Somos 57 ahora. Solamente si podés ponerla como presentación, así se ve pantalla completa. A ver, espérate. ¿Ahí ven? ¿Ahí lo ven? Sí, 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 lo vemos. Es solo para como presentación, pero sí, lo vemos bien, no te preocupes. Sí, no sé cómo tendría que hacerlo, pero bueno, arranco con esto. Bueno, yo les hago un poquito, una historia cortita, digamos, la historia fue larga, pero se las voy a hacer corta, para no aburrir. El hospital tiene una larga trayectoria con el tema del abordaje del maltrato infantil, que arrancó hace muchos años atrás con no visibilizar las situaciones de violencia. Directamente, cuando había un niño maltratado, Servicio Social se daba cuenta, pero bueno, no era fácil encontrar que se registraran las historias clínicas, que se pidieran las interconsultas, que se visibilizara la problemática del maltrato infantil. Maltrato infantil como se llamó en sus inicios. Hoy en día se habla de las violencias, porque hay distintas formas de manifestación de la violencia. Bueno, así es que en el año 1989 se formó un comité de maltrato infantil, y ese comité de maltrato infantil trabajó sobre las primeras normas que tuvo la institución Hospital de Niños de La Plata para el abordaje institucional del maltrato infantil. Esto, bueno, obviamente la problemática fue siendo más visibilizada, cambio de leyes también, vos lo mencionaste, en el 2005 la ley actual, digamos, del abordaje de las infancias, bueno, todos los marcos legales que nos rigen, la ley de niñez, la ley de violencia, han hecho que, bueno, se trabajara en un nuevo se actualizaran las normas de intervención profesional, que tienen como los siguientes pasos. Acá tienen como un cuadrito y yo voy a empezar a hablarles de cada una de ellas. En realidad, bueno, lo primero que trabajamos es la detección de la situación. A ver,
En este cuadro tratamos de sintetizar todos los que intervenimos ante una situación de maltrato infantil, desde la sociedad, la familia, la escuela, el centro de salud cercano, las autoridades de niñez, los juzgados, las comisarías y nosotros, todos nuestros servicios intervinientes según de qué se trate el tipo de lesión o problema que trae el niño, ¿no? Bueno, en cuanto a la detección, bueno, esto es una responsabilidad de todos los profesionales. En los inicios, cuando se empieza a trabajar el maltrato infantil, se hablaba de que parecía que era un problema de salud mental o un caso de servicio social, digamos, bueno, está acá, pero ustedes lo trabajan. Bueno, no, acá lo que tiene que quedar en claro es que el abordaje es interdisciplinario, hay una corresponsabilidad, tal como lo marca la Ley de Infancia, y somos todos responsables de lo que pasa con este niño. Lo primero que ocurre cuando llega un nene que tiene una sospecha de maltrato infantil, o digamos, por allí viene por otra consulta, viene porque tiene tos, pero de repente se empiezan a detectar cuestiones como hematomas, que es lo más rápido que detectan ustedes, o alguna fractura, que hace que uno empiece a ampliar la mirada y a pensar en algún otro diagnóstico diferencial. Lo que miramos en la primera evaluación es la gravedad y el tiempo de las lesiones, la urgencia, el riesgo de repetición de esa práctica, la participación de adultos responsables que han hecho, cómo han respondido, si lo asistieron, si no lo asistieron, si consulta por otra cosa, cuando en realidad esto tendría que haber sido un motivo de consulta anterior, ¿no? O sea, que estamos hablando de una consulta tardía. Bueno, son todas cuestiones que se vienen a valorar en la instancia en que el niño llega a la guardia o a un consultorio por una X consulta. ¿Qué es lo primero que vamos a tener en cuenta? Digamos, si este nene tiene un riesgo de repetición de este tipo de lesiones o de este maltrato en manos de los adultos que lo están cuidando, de sus responsables. En ese caso, si vemos que corre riesgo, vamos a tener que pensar en una medida de resguardo que podría ser la internación, si corre riesgo de severos daños, digamos. Ustedes esto ya lo van a volver a ver cuando yo escuché ahí que van a tener una capacitación en el tema de abuso sexual, que es donde por ahí más entra esto en debate, es a ver, ¿qué pasa con este nene? Si se va con esta persona que lo trajo o con esta niña, ¿tiene posibilidades de volver a sufrir un abuso sexual? Bueno, ahí se valora que si el chico está en condiciones de volver a su domicilio o si tiene que tener una medida de resguardo y por eso se piensa en una internación. Bueno, allí en caso de que se haya pensado en una internación, se le va a informar a la familia por qué razones se considera que hay que intervenir tomando medidas, y se le va, digamos, muchas veces existe como un temor en esto, ¿qué va a decir la madre? ¿Qué va a decir el padre? ¿Cómo va a reaccionar? En realidad, nosotros nos tenemos que poner del lado del acompañamiento y del resguardo al niño, y en posición de ayuda a todos los que tienen la mejor voluntad para con el niño. ¿eh? A ver, un segundito. También hay protocolos, ahora ya hay muchos más protocolos de violencia que vienen montones de instituciones. En la época que esto se hizo, chicos, no existía protocolo de nada. Hoy día tenés protocolo de la Defensoría, protocolo del Ministerio de Salud, montones de protocolos para seguir, ¿no? Bueno, en cuanto a las intervenciones y estudios diagnósticos, ustedes estuvieron hablándolo recién, eso no tiene mucho sentido que yo me explaye en eso, pero hay una etapa, digamos, que tiene que ver con, bueno, a ver, ¿qué le pasó a este chico? ¿Esto es una osteogénesis? ¿Es una fractura? ¿Cómo fue la fractura? ¿Qué explica la familia de cómo se dio esa fractura? ¿Hay una explicación? ¿Nunca la hubo? ¿Nunca consultaron por eso?
son todos indicadores de qué nivel de preocupación o de responsabilidad tienen los adultos que están a cargo de este niño. Para eso se hace la intervención interdisciplinaria, la que ustedes nos piden cuando está un chiquito en una sala y hay una sospecha. Se dan los abordajes de servicio social, de salud mental, y de todas las especialidades que haga falta de acuerdo a las características del caso. Allí se traba una relación de trabajo en corresponsabilidad, en el sentido de que todos somos parte. Acá me parece que este es un tema muy importante a tener en cuenta porque, digamos, a nosotros siempre nos pasa, esto se los comento desde Servicio Social, como que parece que la situación es esto, pasan los años, pero las situaciones de maltrato, de abuso o de vulneraciones de derechos son más de servicio social que de la sala. En realidad es el médico el que interna y es el médico el que egresa. Y somos un equipo completo, junto con el médico, quienes trabajamos la situación. Pero muchas veces por ahí, por el no saber qué hacer con, digamos, y también la realidad es que muchas veces no encontramos las mejores alternativas para resolver estas cuestiones, porque las causas son variadísimas, los determinantes son múltiples, y las políticas de Estado tienen también sus limitaciones, inclusive hasta los mismos Perdón, instrumentos. hola, ¿qué tal? Yo Ah, soy sí, Daniela, soy residente de Servicio Social, y justo leo un comentario de una compañera que plantea que cuando ante una sospecha de maltrato infantil, si no hay una restricción perimetral para el papá o para quien se presente como el agresor, ¿qué se debe hacer? Particularmente para que se sepa, sí, muchas veces sucede que no necesariamente se debe acudir a una instancia legal para pedir una prohibición de acercamiento, ¿sí? Tenemos la suerte de gozar con la posibilidad de que, volcando en la historia clínica y coordinando con el equipo de las salas y con el equipo interviniente, uno puede coordinar y decir, bueno, para garantizar la protección de ese niño, niña o adolescente que esté internado, ¿sí? Uno puede dejar en la historia clínica sentado que esa persona tiene prohibido el acercamiento a la sala. Muchas veces con eso alcanza. Eso no quiere decir que hay ocasiones donde uno debe instar al sistema judicial, y aparte porque también, no sé si por ahí ustedes han hecho lectura, que hay muchas situaciones que ante un SMI que no son denunciadas, y no se da una instancia, digamos, judicial o penal, sino queda más una cuestión de orden administrativo. Por eso uno debe hacer lectura de qué es del orden administrativo y qué es del orden de lo judicial, que eso por ahí se pierde en el proceso de intervención, pero bueno, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, ahora, no sé, yo estoy laburando un caso en la sala 27 que implica una prohibición de acercamiento para la mamá de ese niño, sí, que está internado, y decidimos como equipo no instar una instancia judicial, sino impedir el acercamiento, solamente volcando eso a la historia clínica y coordinando con el equipo de la sala. Si eso no funciona, se acude a la instancia legal, pero muchas veces tiene como mucho impacto simbólico el decir que del área de legal del hospital se impide el acercamiento, o sea, son como juegos que uno hace y estrategias que va desplegando, ¿sí? Pero bueno, eso se va acordando con el equipo, por eso se ve como el caso a caso. Bueno, ahí lo que acabas de decir, Dani, se va acordando con el equipo. Tiene que haber una decisión en la que acuerden todos, porque no cualquiera quiere ser el que firme, que impide, desde el punto de vista legal, por protección del niño, cualquier referente o responsable de una sala puede pedir una medida. Si la familia no la cumple con el solo pedido, ahí sí nos tenemos que amparar o ir hacia a la cuestión judicial, ¿no? Pero no siempre hay disponibilidad en las salas para tomar este tipo de medidas, o en los equipos en general, no solo la sala. Bueno, en cuanto a, una vez que intervinieron todos los que trabajaron la situación diagnóstica, desde lo médico, los equipos de salud mental, servicio social y los que haga falta, vamos a tener ya sabemos ante qué tipo de situación estamos y hay un plan de qué
cuáles serían las medidas que tenemos que llevar a cabo. En ese caso cabe la cuestión, lo primero, es informar a la familia, no tomar medidas sin que la familia sepa. Que los padres sepan que estamos ante una sospecha de maltrato infantil, que se informa en la modalidad de trabajo institucional, que se tiene que informar a los organismos de infancia, ya sea servicios locales, servicios zonales, que van a tener, bueno, entrevistas ya lo van a saber, digamos, porque ya los vamos a ver entrevistados, y que las condiciones de egreso dependen mucho de esta evaluación interdisciplinaria. Acá es interesante que se dé un espacio, este espacio no siempre se da en forma conjunta, eh, eh, la dinámica de trabajo del hospital, y ni hablar ahora en el marco del COVID, que está todo muy alterado, hace que a veces se vean dificultosos encontrar los espacios de reunión y de intercambio, y para nosotros de servicio social, que no hacemos guardia y muchas veces no estamos cuando llegan los pacientes, a diferencia de salud mental que sí lo está, se nos pierde mucha información. Lo que dijo la madre en la guardia, que la guardia se lo dijo al jefe de sala, que el jefe de sala se lo dijo al residente, hasta que llega a servicio social, ustedes no saben cómo va cambiando el relato. ¿Vieron esto digamos, porque cada uno va como retransmitiendo lo que quedó, lo que resonó, en esto de que a veces mucho no queda escrito, sino queda en lo dicho, ¿no? Así que bueno, acá resalto la importancia del trabajo en equipo y el contacto a nivel local. Esto es muy importante porque nosotros lo recibimos al niño con el daño ya instalado, pero nada de lo que hagamos garantiza que esto no vuelva a ocurrir. Entonces es muy importante que la escuela, el centro de salud local, las ONG que conozcan la situación, sepan de todo lo que se estuvo trabajando para que haya un proceso de acompañamiento y de seguimiento una vez que se va del hospital, que haga que este niño no vuelva a pasar por la misma situación. Así que acá, bueno, en todo lo que es discusión del caso, intercambio de ideas, coherencia y visibilidad de las decisiones, mejor acceso a la historia y a la vida cotidiana del grupo familiar, informar a las autoridades que corresponda, el seguimiento en corresponsabilidad, como recién lo mencioné, y muy importante la cuestión de los informes bien detallados, porque después el servicio zonal, local o tribunal, cuando tienen que tomar decisiones, si encuentran 3 renglones, se les hace muy difícil dimensionar la gravedad de las situaciones, ¿no? Bueno, aquí ya viene la etapa de notificación a las autoridades. En ese momento era Comisaría Quinta, creo que sigue siendo Comisaría Quinta, que eso se hace por defecto, digamos, lo hace el servicio de admisión. Cuando ustedes hacen una internación por sospecha de maltrato infantil, el servicio de admisión informa a la comisaría supuestamente informa a las autoridades de niñez también, al igual que lo hacemos nosotros. Fiscalías de turno cuando se trata de casos muy, digamos, muy relevantes, estas fracturas que mostraste hace un rato, por ejemplo, cuando hay responsables adultos de lesiones graves o gravísimas contra los niños, en algunos casos se resuelve ya directamente desde el hospital la presentación a las fiscalías. Bueno, aquí tenemos, cuando empezamos a pensar en el alta, ¿no? Evitar la información parcializada, esto de andar a servicio social a ver si tenés el alta, o el alta te la da salud mental. En realidad el alta es un acto único que es consubstancial con el egreso hospitalario, y que no suma para nada que la familia interprete que la culpa de que no se va la tiene un servicio u otro, cuando en realidad no están dadas las condiciones de seguridad para que el niño vuelva a la casa en las mismas condiciones en las que llegó. Bueno, una vez que egresa, se da un proceso de seguimiento que tiene que ver con la corresponsabilidad, que bien la fija la ley de niñez actual, en la que intervienen, bueno, niño, familia, territorio, comunidad, centro de salud, programas de gobierno, legislación, digamos, la sociedad en su conjunto.
Y aquí, para condiciones de egreso, bueno, finalizada la etapa de la evaluación y tomadas las medidas de resguardo, el jefe de la sala acuerda con el equipo, de acuerdo con el equipo, informa las condiciones de egreso. A ver, acá cuando hablamos de las condiciones de egreso es, muchas veces, bueno, tiene que venir a un tratamiento psicológico o tiene que continuar con tratamiento o controles en neurocirugía. Bueno, la familia tiene que tener información de que eso es condición para el egreso, y en muchos casos, en los cuales consideramos que es muy importante, hemos hecho firmar un acta acuerdo que consta en la historia clínica, porque a veces el niño viene con la madre y se va con el padre, o, o se va con una tía. Bueno, si hay una tía, un tío, un familiar de la familia, alguien de la familia ampliada que se va a hacer cargo de darle continuidad, está bueno que conste en la historia clínica también. Bueno, en cuanto a la documentación y registro, que es otro tema importante, porque ustedes hablaron hace un ratito del subregistro que hay también, porque la documentación cada vez es mejor, el registro, pero es lo que más cuesta, que quede plasmado en el papel, que el motivo de ingreso y de egreso tenga que ver no con una bronquiolitis o con una gastroenteritis, sino con un síndrome de maltrato infantil, ¿no? Y esto es algo muy importante para que haya un verdadero registro de la cantidad de casos que se trabajan. Así que bueno, en la documentación todo lo que es la anamnesis, el estado de ingreso de los niños y el adulto, la descripción, lesiones, colores, medidas, todo esto lo hablaron hace un rato, conductas emergentes y observaciones, cuando la madre la encuentra a alguien o al padre amenazando o diciendo, eso está bueno que conste en la historia, porque si no después parece que se toman medidas que salieron de la nada cuando no está consignado en la historia clínica, o cómo va alguien de otro servicio que no estuvo en la sala a tomar una medida cuando no está registrado eso en la historia clínica, ¿no? Asentar el diagnóstico presuntivo en la historia clínica, fundamentar el alta y las condiciones de egreso, registrar el SMI como causa de internación y actualizar el diagnóstico de egreso, que lo acabo de decir. En definitiva, como para que quede, digamos, de tips finales, trabajo en equipo, abordaje integral, articulación intersectorial, porque acá está el hospital, está niñez, están las comisarías, están los juzgados, y en corresponsabilidad, más allá de que seamos de diferentes sectores, todos tenemos una responsabilidad con respecto a que a este niño no le vuelvan a ocurrir las mismas cosas, ¿no? Bueno, el SMI en su momento era el maltrato infantil, hoy en día si se pudieran actualizar estas guías, que seguramente se va a hacer próximamente, yo ya hablaría de la violencia, ¿no? Es un síndrome clínico, dice, que requiere abordaje interdisciplinario. El abuso sexual y el maltrato físico pueden iniciarse con manifestaciones clínicas, pero su evaluación no debe quedar supeditada solo a dicho aspecto, porque hay miradas, hay gestos, hay formas de comunicación entre los padres y los nenes o entre adultos que son que hablan por sí mismas y que deben ser registradas y valoradas para poder destrabar a veces situaciones que están muy silenciadas. No nos olvidemos que cuando un nene llega al hospital, quizá es la oportunidad de que se pueda ver algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo. Entonces, vieron, es como cuando uno mira una película y dice, ay, está en el lugar preciso, que hable, que le digan, que le pregunten. Y lo grave de todo esto es que se vaya sin que la situación sea detectada y sin que realmente pueda ser atendido y que haya un impacto en su subjetividad y en su vida de acuerdo a lo que está necesitando. Digo, el no registro de todo eso se decodifica como intervenciones iatrogénicas, digo, lo tenemos delante, vino, lo tuvimos allí, se fue y no reunimos toda la información como para darnos cuenta que estaba pasando. Es una oportunidad que es una gran responsabilidad para todos,
para todos los que trabajamos en salud, van a ver con el caso de los abusos sexuales pasa lo mismo, digo, una mujer ante una sospecha, una mujer, un varón, cualquiera, ante una sospecha de que a un niño le puede estar pasando algo, lo primero que va a hacer es ir a un hospital para que le ayuden en saber si hay una señal, en saber si no hay una señal, cómo se escucha a un niño, cómo se valora o se dimensiona lo que el chiquito tenga para decir. Estas son todas cuestiones que hacen a un ambiente en el cual el chico pueda decir lo que le está pasando. No cualquiera habla con cualquiera de temas tan dolorosos. Entonces, la actitud de escucha del profesional de la salud es muy, muy importante. Bueno, para finalizar, toda esta cuestión, ustedes ya lo hablaron desde el comienzo de la clase, todo esto está debajo del paraguas de los derechos humanos, y hoy día ya hablamos como la necesidad imperiosa de la visión de género. Digo, es importantísimo que veamos si una mamá no cuida, si cuida, si parece apurada, ¿qué le pasa a esta mujer? Algo raro. Puede haber un desapego con el niño. También puede haber una presión, un control que la está obligando a tomar esa forma de actuar. Entonces tenemos que estar muy atentos para poder observar más allá de lo que se muestra. Así que bueno, esto es lo que nosotros podemos colaborar desde nuestra disciplina y tratar de tener una forma de trabajo conjunto y integral. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Buenísimo, Sandra, muchas gracias por estar acá compartiendo. Bueno, bárbaro. Sandra de Andrés es mi nombre y la compañera Daniela Cano, que es Sí. la jefa de residentes. Algo que a mí me surgió la duda cuando empecé a leer de esto, tiene que ver, por ejemplo, si estamos en un consultorio y sospechamos el maltrato infantil, cómo deberíamos actuar. Si Y bien bueno, es lo primero que te va a aparecer son indicadores, algo que vos vas a claro, vos notar tenés o que es evaluar el riesgo, en principio. indicadores, porque si vos empezás a pensar en maltrato es porque aparecieron indicadores, o en Claro, el niño, o en su cuerpo, o en la madre, o en la relación, o en el peso, o distintos tipos de indicadores te van a llevar a ir armando una sospecha. Es muy difícil que puedas sola. Magalí, ¿sos la que estás preguntando? no, Tania. Ah, Tania, es muy difícil que puedas sola porque eh, lo primero que uno debería hacer es manifestar esa preocupación a la persona que lo trae y chequear si a esa persona le preocupa que a vos te preocupe. Si esa persona mira para otro lado, ya tenemos otro problema. Digamos, el hospital es un ambiente que propicia, que es muy favorable para intervenir. Ustedes van a notar que en un consultorio particular las posibilidades de abordaje se restringen y mucho. Claro, por En eso se me suma, ocurría esta pregunta, porque estamos en un contexto acá que, digamos, tenemos todo armado, y por ahí en un consultorio es mucho Sí, más para difícil. mí, particularmente en relación a eso, que entiendo que el hospital nos genera las condiciones, digamos, y tiene un funcionamiento institucional preparado para abordar estas situaciones, ¿sí? Por ahí lo que tiene que quedar en claro es que como personal de la salud, ¿sí? La tarea no es determinar la existencia o no del maltrato, ¿sí? Ya el marcarlo como una sospecha implica esto que por ahí ustedes estuvieron hablando acerca de la responsabilidad ética y legal que tenemos. Por ejemplo, el hospital sí nos da un marco institucional y interdisciplinario que opera de determinada manera. Yo me pongo a pensar en un consultorio, si bien yo no hago consultorio privado, ¿sí? Porque mi disciplina no lo hace, me pongo a pensar, bueno, ¿qué deberían hacer ustedes ante, no solo, porque a veces el maltrato infantil no solamente se da con indicios físicos, sino a veces lo que aparece es un relato, ¿sí? Ya ese relato debe ser considerado fundamental para hacer algo. Y lo que se debe hacer, ¿sí? Si uno evalúa en función de estos indicadores, evaluar el riesgo que ustedes estuvieron desarrollando hace un rato,
en función de esa evaluación de riesgo van a determinar si es necesaria una internación o no, con los indicadores que fueron desarrollando. Y si no, uno debe tener conocimiento que hay, o sea, hay una organización administrativa que son los servicios de niñez, que cualquier persona puede acudir a ese servicio y denunciar alguna sospecha. Incluso cualquier persona puede enviar un informe, digo, cualquier persona como profesional de la salud o de cualquier institución pública está obligado a enviar un informe y decir que en el marco de tal consulta, tal día, se presentó tal persona, ustedes tienen que solicitar los datos, número de teléfono, domicilio, quién acompañó en esa consulta, y decir de que, bueno, que observaron cierto indicador y que los hace pensar en una sospecha, y que por eso solicitan la intervención y que evalúen en territorio sí, esa situación. Porque no todas las sospechas implican internaciones, ¿sí? En el hospital muchas veces se utiliza como medida de protección, pero hay medidas de protección que no solamente se dan en una internación y que tienen que ver con denunciar en el servicio de niñez. Por ahí recién un compañero planteaba en relación al ambulatorio en el chat. Y eso es lo complejo, ¿no? También que este tipo de abordaje implica no solamente la interdisciplina, sino significa la intersectorialidad. Y la intersectorialidad tiene que ver con todas estas instituciones que aparecen por fuera del hospital, que uno está obligado, o sea, tenemos una obligación de informar, ¿sí? A todos los organismos, especialmente al organismo, al organismo de niñez. Sí, por allí, Dani, Ahí está lo ahí, difícil, ¿sí? y en el consultorio particular más difícil todavía. Pero bueno, eso va a ser muy eventual que te caiga un caso que vos estés pensando en la posibilidad de denunciar, pero los pediatras conocen en general a la mayoría de sus pacientes desde recién nacidos prácticamente. Entonces, la cuestión me parece que pasa por tener una gran capacidad de observación no solo de los cuerpos, no solo de los cuerpos, sino también de los gestos, de quién va, quién lo lleva, quién se preocupa, y de ir haciendo una tarea de prevención. ¿Cómo? Sí, que el tema de la crianza, si es compartida. Eso, las crianzas, digamos, quién es el que permite, quién es el que castiga, digamos, o se enoja, si está, digamos, es complejo, ¿no? Pero me parece que teniendo un registro temprano de eso, uno podría ir marcando, como pediatra, ustedes tienen una autoridad y una responsabilidad en todo lo que tiene que ver con la salud física y emocional del niño. Entonces, esto no le hace bien a tu hijo, porque a veces es como que somos todos amigos en la instancia del consultorio, pero bueno, está bueno tener una buena relación, pero también está bueno poder decir, bueno, mira, me parece que esto no le está haciendo bien a tu hijo, cuando ustedes notan qué sé yo, o un exceso de autoridad, o un exceso de todo lo contrario, de que el pibe puede hacer lo que quiera y te rompe el consultorio entero. Digamos, hay padres que tienen muchas dificultades y eso está bueno poderlo marcar, o pedir ayuda, a ver si vos no podés, bueno, pedir una orientación, hacer una consulta, digamos, medidas que yo les diría orientativas o de prevención para no llegar a consecuencias más serias en el niño, ¿no? Tomadas tempranamente. Claro, perfecto. ¿Mm? Acá Bueno, pregunta el sistema posterior al egreso hospitalario si funciona. Justo eso quería responder hace un ratito. respondelo. Sí, que en esto que decía, en el marco de la intersectorialidad y la corresponsabilidad institucional, para darle contenido a eso significa, bueno, trabajar en conjunto con el resto de las instituciones, ¿no? El resto de las instituciones son servicio de niñez, escuela, unidad sanitaria, organizaciones comunitarias, porque también uno debe conocer si los niños, niñas que acuden al hospital participan en algún tipo de organización, porque sucede que muchas veces tienen referencia, no sé, con el club de barrio de fútbol, el club, no sé, un centro cultural, bueno, y todas esas cuestiones que son importantes tener en cuenta quiénes son de referencia para esos niños. Lamentablemente, con los organismos de niñez, ¿sí?
existen muchas diferencias y muchas dificultades para garantizar ese seguimiento. Pero bueno, también ese seguimiento es corresponsable y no implica que, bueno, derivar y que el resto debe garantizar ese seguimiento, sino que uno también debe ser parte y estar atento. Por ejemplo, si uno se le da el alta a alguien, ¿no? A un niño se le da el alta, y vos sabés que esa situación tiene intervención de los organismos de niñez. Es mi responsabilidad, ¿sí?, mantener contacto con ese organismo y con todas las instituciones intervinientes para ver si están garantizando esos acuerdos que se establecieron a la orden del alta. Y eso es importante, digo, uno debe ser responsable con eso también. Por ahí es una tarea que es bastante cotidiana para nuestro servicio en estas situaciones, pero bueno, lamentablemente implica convocar las responsabilidades de diferentes organismos. Y ahí esas responsabilidades también se ponen en juego perspectiva de laburo, un montón de condicionantes que generan discusiones muchas veces, pero bueno, la idea y lo fundamental de esto es el seguimiento ambulatorio. O sea, Sí, porque en el igual alta uno va a intervenir, pero lo ambulatorio es una tarea fundamental. claro. Igual en eso de lo ambulatorio y de las condiciones de seguimiento, quiero ponerle un manto de piedad a los servicios locales, porque los servicios locales son organismos administrativos. Antes todo esto lo manejaba con la ley anterior los tribunales de menores, y la cantidad de recursos que los municipios destinan a los servicios locales, chicos, son ínfimos, ínfimos y por no decirle nulos. Muchas veces los servicios locales, como decís, el servicio local, son una trabajadora social, una abogada y una psicóloga que tienen una oficina prestada, que no tienen teléfono, que no, ponen sus celulares. Realmente la precarización que ganan, la mitad de lo que ganamos nosotros, un residente que entra a trabajar al sistema de salud, digamos, entonces a veces uno pretende soluciones descollantes de espacios administrativos que están hiper precarizados, y eso es responsabilidad de los municipios, en definitiva es responsabilidad del Estado, porque a su vez lo que hacen los servicios locales sería en última instancia hacer un seguimiento de familias y administrar recursos que deberían ser programas sociales disponibles para acompañar, en incluir, en resolver las cuestiones básicas, en incluir en un programa de acompañamiento, distintas, que muchas veces no lo tienen. Entonces es toda una salida artesanal, digamos, de hablar con la gente, lo que después el Estado no acompaña para apoyar verdaderamente a esa familia. Entonces, los colegas que están trabajando en los servicios locales, muchas veces son gente que está esperando que les salga otro laburo, porque realmente es un lugar de mucho desgaste. Es como para ustedes son las guardias, vamos, para los servicios, para los colegas que trabajan en los servicios locales, ya sean psicólogos o trabajadores sociales, tienen una alta carga de responsabilidad con recursos ínfimos, absolutamente ínfimos. Por eso digo, para que no, uno descarga la bronca contra esos lugares, pero también el Estado los pone en un lugar de precariedad para resolver un problema grave con nada. ¿Se entiende? Perfecto. Y también hay medidas que a veces sucede que cuando vieron que mayoritariamente las situaciones que atendemos en el hospital son situaciones de maltrato o situaciones de violencia a nivel intrafamiliar, ¿sí? Esto también muchas veces se pone en debate, o sea que la familia no es un lugar de armonía, esto ya lo sabemos, la familia como tradicionalmente se piensa no es así, y muchas veces sucede que cuando no hay un referente, digo, a nivel, digo, en el hogar, que pueda garantizar esas condiciones de cuidado, y tampoco hay referentes en lo que es la familia ampliada, ¿sí? Ahí se decide tomar diferentes medidas que la ley digamos, nos ofrece, que son excepcionales, que son medidas, a veces puede ser institucional, ¿sí? Una medida de guarda institucional, una medida de abrigo con familia ampliada, o con una medida también en algún hogar, pero bueno, esas son las medidas excepcionales que tenemos que tomar
no es que tomamos o sea, el servicio social ni el hospital toma esas medidas. Lo que hacemos es solicitar al organismo de niñez, ¿sí?, que evalúe la posibilidad de tomar algún tipo de medida que no exponga un riesgo la vida de esos niños. Y en ese sentido, bueno, se acuden a estas medidas excepcionales que tienen un tiempo, bueno, y se deben estar como muy bien fundamentadas. Eso es importante también saber de que no para todas las situaciones se toman medidas excepcionales, pero hay ocasiones donde es necesario hacerlo porque es imposible, digamos, que esté al cuidado de algún referente familiar o de la familia ampliada. Es lo que uno menos quiere hacer, pero lamentablemente muchas veces sucede, y lamentablemente tampoco, por ahí decir lamentablemente, porque muchas veces son medidas positivas para esos niños, porque están viviendo situaciones como muy complejas y dolorosas, entonces debemos solicitarlas. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces dejamos acá. Muchas gracias por ayudarnos con esto. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, y la verdad que excelente el PowerPoint que presentaron, muy claro, muy completo también, como que se intentó ver toda la historia, ¿no? La historia, la cuestión bien médica, que es, por ahí ustedes la tienen más clara, y después esto de intentar incorporar las diferentes miradas, que también es algo difícil, ¿sí? Y la verdad que fue muy completo y también muy, muy claro como lo han transmitido. Quería destacar eso. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao a todos.